Bienvenidos a Colorín Colorado, un mundo de historias. Cierra los ojos, deja volar tu imaginación y abróchate los cinturones, pues vamos a comenzar un viaje lleno de magia y aventuras. Vamos juntos, que la aventura comienza ahora. No olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias encantadas. Nico y Chispa en el país de las pesadillas. Capítulo 1. El despertar de las pesadillas. Nico siempre fue un niño curioso, con una imaginación desbordante que lo llevaba a soñar con mundos lejanos y criaturas fantásticas. Pero, esa noche, todo cambió. Estaba profundamente dormido cuando un ruido extraño lo despertó. Se sentó en su cama, frotándose los ojos, y al abrirlos por completo, no se encontraba en su habitación. El entorno que lo rodeaba era oscuro, lúgubre y frío. Los árboles del bosque en el que parecía estar se alzaban retorcidos, como si estuvieran tratando de atrapar el cielo. Una sensación de inquietud lo recorrió por completo. Todo era tan real. Respiró hondo y miró a su alrededor. No estaba solo. Chispa, su inseparable chango, lo observaba con ojos curiosos y brillantes, como si también se preguntara dónde estaban. Chispa siempre había sido su compañero en las aventuras, pero en esta ocasión, incluso él parecía nervioso. Sus pequeños dedos jugaban inquietos con las hojas caídas del suelo. ¿Dónde estamos, Chispa?, preguntó Nico en voz baja. El chango simplemente saltó a su hombro y señaló con una mano hacia el horizonte. A lo lejos, un rugido profundo resonó por todo el bosque, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. El sonido era tan aterrador como misterioso. El viento helado comenzó a soplar, envolviéndolos en una sensación de miedo que se extendía por todo su cuerpo. Pero Nico, aunque asustado, sabía que debían avanzar. «Tenemos que descubrir qué está pasando», dijo Nico, mientras ajustaba su mochila al hombro y caminaba hacia la fuente del rugido. El camino era sombrío y cada paso parecía arrastrarlos más y más dentro del corazón del bosque. Las ramas crujían a su alrededor, como si fueran las voces de seres invisibles que los vigilaban desde la oscuridad. Chispa, aunque pequeño, se mantenía siempre atento, saltando de un lado a otro, buscando peligros que pudieran acechar. Pronto llegaron a un claro en medio del bosque, donde se alzaba una vieja señal de madera, cubierta de moho y líquenes. «Bienvenidos al país de las pesadillas», decía en letras torcidas y temblorosas. Nico tragó saliva. ¿El país de las pesadillas? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo era posible que un lugar como ese existiera? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, el mismo rugido se oyó nuevamente, esta vez más cercano. Nico miró a Chispa, quien lo miró de vuelta con una mezcla de temor y determinación. Sabían que algo los esperaba al final de ese camino, y aunque el miedo intentaba paralizarlos, sabían que no podían echarse atrás. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos, amigo», susurró Nico, dándole una palmada a Chispa, quien respondió con un chillido nervioso. Capítulo 2. El primer encuentro. Nico y Chispa caminaron por el bosque interminable, donde la oscuridad parecía no tener fin. A cada paso, sentían como las sombras se movían alrededor de ellos, susurrando y riéndose en tonos apenas audibles. Nico estaba nervioso, pero sabía que tenía que seguir adelante. Chispa, siempre inquieto, saltaba de un lado a otro, oliendo el aire y mirando cada movimiento entre los árboles. «Esto no me gusta nada, Chispa», dijo Nico, apretando los puños. De repente, un susurro más fuerte se oyó a su derecha. Nico se detuvo y se giró rápidamente. De entre los árboles emergió una figura alta y encorvada, con una capa que arrastraba por el suelo. Su rostro estaba cubierto por una máscara metálica, y sus ojos brillaban con un resplandor rojizo que daba escalofríos.
Soy el guardián del silencio, dijo la figura con una voz que resonaba como un eco en la mente de Nico. Para avanzar, deberás vencerme. El guardián se adelantó lentamente, y con un gesto, el bosque quedó completamente en silencio. No se oía el viento, ni los pasos de Chispa, ni el latido acelerado del corazón de Nico. El guardián tenía el poder de controlar el sonido, de atraparlo y eliminarlo a voluntad. «Chispa, cuidado», gritó Nico, pero ningún sonido salió de su boca. Chispa miró a su alrededor, confuso, intentando entender qué sucedía. El guardián del silencio avanzaba con pasos lentos pero seguros, acercándose a ellos con la intención de atraparlos en su red de silencio. Nico pensó rápidamente. Recordó un objeto que había encontrado al entrar al bosque, un pequeño tambor que había recogido por curiosidad. Lo sacó de su mochila y, con todas sus fuerzas, lo golpeó con la mano. Al principio, no ocurrió nada, pero después de varios intentos, el sonido del tambor comenzó a resonar. Al principio era débil, pero con cada golpe se volvía más y más fuerte, hasta que el poder del guardián comenzó a desvanecerse. Chispa, al ver lo que Nico hacía, comprendió rápidamente y usó su cola poderosa para recoger piedras y lanzarlas con fuerza contra el suelo, creando más y más ruido. El silencio fue quebrantado por completo, y el guardián, incapaz de controlar el caos sonoro, cayó de rodillas. «Rápido, Nico», pareció gritar Chispa con sus movimientos. Con un último golpe del tambor, el guardián del silencio se desintegró en una nube de polvo gris, y en el lugar donde había estado, apareció un objeto brillante, una pequeña campana dorada. «Esto nos servirá más adelante, estoy seguro», dijo Nico, mientras guardaba la campana en su mochila. El primer desafío había sido superado, pero sabían que el camino apenas comenzaba. Capítulo 3. El lago de los espejismos. Después de la intensa batalla contra el guardián del silencio, Nico y Chispa se adentraron en un terreno más peligroso. El bosque se abrió, dando lugar a un vasto lago oscuro, cuya superficie parecía un espejo que reflejaba la noche interminable del país de las pesadillas. «Tenemos que cruzarlo», dijo Nico, observando el lago. «Pero no podemos nadar a través de esto. Algo no está bien». Chispa saltó sobre una roca cercana y señaló el centro del lago. Allí, flotando sobre una pequeña isla de niebla, se veía otro objeto brillante, algo que severamente necesitaban para su misión. Sin embargo, las aguas del lago comenzaban a ondular extrañamente, y de entre las olas emergieron sombras líquidas, que se convirtieron en seres deformes y oscuros, los espejismos. Estos espejismos podían adoptar la forma de cualquier cosa que temiera quien los mirara. Nico, al verlos, comenzó a sudar frío. Los seres comenzaron a cambiar de forma, hasta parecer sombras con dientes afilados y garras gigantes, susurros de todas las pesadillas que Nico alguna vez había tenido. «Son solo ilusiones», pensó Nico. «Chispa, no te dejes engañar». Chispa, saltando ágilmente sobre las rocas, se mantuvo firme. Sabía que no debía dejarse llevar por los espejismos. Con su cola poderosa, atrapó varias ramas cercanas y las lanzó al agua, creando un puente improvisado hacia la isla central. Nico, armándose de valor, corrió detrás de Chispa, esquivando las ilusiones que trataban de atraparlo. Sus manos temblaban, pero sabía que no podían detenerse. Al llegar a la isla, encontraron lo que buscaban, un espejo pequeño, pero con un brillo misterioso. «Debe tener algún poder especial», dijo Nico mientras lo guardaba. «Este espejo puede reflejar algo importante más adelante». Capítulo 4. El guardián de las sombras. Nico y Chispa, aún llenos de energía tras superar el desierto de espejismos, se adentraron en un bosque espeso y sombrío.
Las ramas de los árboles parecían alargarse como si quisieran atraparlos, y la oscuridad alrededor era tan densa que apenas podían ver unos pasos adelante. «Este lugar me da escalofríos», dijo Nico, tratando de mantener la calma. Chispa, aunque siempre valiente, se aferraba a su hombro, observando con atención cada sombra que se movía entre los árboles. De repente, una risa baja y siniestra resonó en el aire, haciéndoles detenerse en seco. De las sombras emergió una figura alta y encapuchada, con ojos que brillaban en un extraño tono púrpura. Era el guardián de las sombras, el guardián de un misterioso amuleto que Nico y Chispa necesitaban para continuar su viaje. «Nadie atraviesa este bosque sin enfrentarme», dijo el guardián con una voz gélida. «Yo soy la sombra que devora la valentía. ¿Creen que pueden superarme?» El guardián se desvaneció ante sus ojos, mezclándose con las sombras de los árboles. De pronto, una oscuridad abrumadora envolvió a Nico y Chispa, como si el propio bosque estuviera vivo y respirara a su alrededor. No podían ver ni un palmo delante de ellos. «¿Dónde estás?», preguntó Nico, girando sobre sí mismo en vano. La voz del guardián resonó de nuevo, esta vez más cerca. «El miedo es tu mayor enemigo. Aquí, en la oscuridad, soy invencible». Nico sabía que no podía depender de la vista. Recordó las enseñanzas de su abuelo: cuando no puedas ver con los ojos, escucha con el corazón. Entonces cerró los ojos y se concentró en su respiración. Mientras lo hacía, notó algo diferente. Aunque todo estaba oscuro, había una pequeña vibración en el suelo, un sonido débil que se movía a su alrededor. «Chispa, sigue el sonido», dijo Nico, sin abrir los ojos. Chispa, ágil como siempre, se concentró en sus sentidos animales y comenzó a moverse rápidamente por el bosque, usando su cola y patas para detectar las vibraciones en el aire y en el suelo. Cada vez que el guardián intentaba acercarse sigilosamente, Chispa lo detectaba y Nico lo evitaba por poco. A medida que avanzaban, Nico y Chispa encontraron un pequeño claro en el bosque. En el centro del claro brillaba tenuemente un amuleto oscuro, suspendido en el aire por hebras de sombras. «Ese es el amuleto que necesitamos», exclamó Nico. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, el guardián de las sombras apareció de nuevo, esta vez con una forma más definida, sus manos extendiéndose como tentáculos de oscuridad. «Este es el fin», dijo el guardián, avanzando lentamente hacia ellos. Nico, sintiendo el miedo comenzar a apoderarse de él, recordó uno de los objetos que había encontrado en el camino, la pequeña campana dorada del guardián del silencio. Sin pensarlo dos veces, la sacó y la hizo sonar. Un eco suave y brillante resonó en el claro, cortando las sombras como una cuchilla. El guardián se detuvo en seco, tambaleándose hacia atrás. La campana tenía el poder de disipar la oscuridad y, con cada sonido que emitía, las sombras a su alrededor se desvanecían. «Es nuestro momento, Chispa», gritó Nico, avanzando hacia el amuleto. Mientras el guardián intentaba recuperar fuerzas, Chispa saltó ágilmente hacia el amuleto, usó su cola poderosa para atraparlo y lo arrancó de las sombras. Al instante, el bosque se iluminó con una luz suave, y el guardián de las sombras emitió un último grito antes de disolverse por completo. Con el amuleto en sus manos, Nico sonrió y dijo: «Lo hicimos, Chispa. Hemos vencido al miedo». Con el amuleto oscuro en su poder, estaban un paso más cerca de enfrentarse al temido Fred, el hombre de las garras. Aunque sabían que aún les esperaban más desafíos, Nico y Chispa sentían que habían ganado una nueva fuerza interna al haber derrotado al guardián de las sombras. Capítulo 5. El guardián de los ecos. Después de haber vencido al guardián de las sombras, Nico y Chispa avanzaron con mayor confianza hacia el corazón del país de las pesadillas. El paisaje comenzó a cambiar,
transformándose en un cañón profundo y escarpado, donde los ecos de cada paso resonaban por todo el lugar. «Este lugar es raro», dijo Nico, observando cómo el sonido de su voz rebotaba y multiplicaba hasta convertirse en un susurro ensordecedor. Chispa también parecía nervioso, sus pequeños ojos observaban las paredes del cañón con cautela. Mientras se adentraban más, el aire comenzó a vibrar con una presencia invisible. Y entonces, sin previo aviso, una figura se materializó ante ellos, el guardián de los ecos. «¿Crees que puedes escapar de mí?», preguntó la figura con una voz que se multiplicaba y retumbaba en todas direcciones. El guardián parecía hecho de puro sonido, y sus palabras reverberaban por todo el cañón, llenando el aire con un caos sonoro. «Cuidado, Chispa», gritó Nico, pero su voz se perdió entre los ecos que el guardián controlaba a su antojo. Cada vez que intentaban moverse, los ecos distorsionaban sus sentidos. No podían distinguir de dónde venía el enemigo, ni cómo defenderse. Los sonidos resonaban en sus mentes, haciéndoles perder el equilibrio y la orientación. «Nunca me encontrarás», dijo el guardián de los ecos, y su voz llenó el aire con una risa aterradora. Nico sabía que no podían vencer al guardián luchando contra los ecos. Necesitaban encontrar una manera de callar el caos que los rodeaba. De repente, recordó el segundo objeto que había encontrado en su camino, el espejo de la verdad. Era pequeño y sencillo, pero se decía que reflejaba la verdadera naturaleza de las cosas. «Es momento de usarlo», pensó Nico. Sacó el espejo de su mochila y lo levantó hacia el aire. Al instante, el guardián, que hasta ese momento parecía intangible, quedó atrapado en el reflejo del espejo. Sus ecos dejaron de rebotar por el cañón y la verdadera forma del guardián de los ecos apareció frente a ellos, una criatura pequeña y temerosa que se escondía detrás del sonido para parecer más grande y peligrosa. «Ahí estás», dijo Nico. Antes de que el guardián pudiera reaccionar, Chispa utilizó su cola poderosa para atrapar al enemigo y enrollarlo rápidamente. Con un movimiento rápido y certero, lo lanzó contra la pared del cañón, y el guardián se desvaneció en un estallido de silencio. El eco cesó por completo, y el cañón quedó en calma. En el lugar donde había estado el guardián, un fragmento de cristal brillante apareció en el suelo. Nico lo recogió, sabiendo que necesitarían todos estos fragmentos para enfrentarse a Fred. «Cada vez más cerca, Chispa», dijo Nico con una sonrisa. «Vamos por el siguiente desafío». ¿Te gustaría saber qué pasa en el final? Continúa escuchando la parte 2 del cuento para saber el desenlace.